Cuando uno tiene el poder, muchas veces se equivoca, muchas veces toma malas decisiones, muchas veces quienes están a la vuelta le cuentan un cuento que no es lo que está pasando en la realidad y sí, hay digamos, que saber reconocerlo. Los ¿no? sensores de realidad hay que controlarlos cada 2 por 3, Y porque sobre si no todo, se pierde esa el PRO es un partido con fuerte arraigo en la capital federal, con una realidad propia de la capital federal. La capital federal podría ser una ciudad europea sin ningún tipo de problema, digamos, tienen los mejores indicadores del país, tiene una situación. Entonces yo cuando escucho al ministro de Trabajo decir no hay emergencia porque todavía no llegamos a los 2 dígitos, bueno, 2 dígitos en la capital federal. Si venimos al norte de Salta, si vamos al norte argentino, si hace vamos rato al que hace rato nunca números. llegamos a un solo dígito. Entonces, me parece que hay que entender que hay una realidad del país por encima de eso. Cuando sectores como la construcción o como la metalmecánica en lugares como Córdoba o la provincia de Buenos Aires sufren un parate por distintos motivos, realmente es un drama social. Entonces hay que entenderlo desde ese punto de vista y no creer que solamente por mirar en una planilla no hay gente con nombre, apellido, que está sufriendo, que la está pasando mal, y ahí es donde el Estado debe intervenir, ¿no? Mal que les pese a muchos, bueno, el tema de la construcción es fundamental, la cuestión de la obra pública. ¿Hay señales claras sobre qué va a pasar con la obra pública? Bueno, ahora se está rumoreando de que hay un plan en vigencia. Uno por experiencia sabe que si yo quisiera hoy empezar una obra, tengo entre 90 y 120 días para que empiece realmente y para que empiecen a tomar gente. Y hoy no se ve ni una licitación llamada por el Estado Nacional. Entonces, creo que a veces seguimos en esos grandes anuncios como el Plan Belgrano. Ya lo anunciaron 200 veces, ya hicieron 500 reuniones. Todos los funcionarios van y se sacan fotos con Cano como si fuera el santito, pero no hay una obra en ejecución. Entonces, ahí es donde creo que el gobierno tiene que mirar un poco la realidad y tener más sintonía fina, ¿no? Es decir, yo comparto el objetivo, por ejemplo, de que hay que sacar circulante, ¿no? Que le habíamos dado mucho a la maquinita en los últimos... Pero si hay que sacar el 30% o el 25%, y bueno, hay que mirarlo en la práctica, y si ves que estás apretando mucho y que la gente la está pasando mal, y quizás haya que emitir un poquito más, y no el objetivo que se planteó a principio de año. Esta es la parte que creo que el gobierno tiene que modificar un poco. A ver, yo le escuchaba al diputado David hace un rato hablando del año 2017, porque hasta ahora nos estaban diciendo el segundo semestre. ¿Fue intencional eso de tirar unos meses más? A ver, creo que ojalá haya objetivos que se cumplan durante el 2016. Pero como digo, si mañana viniera el gobierno nacional e iniciara un gran plan de obra, digamos, los primeros días de junio, estaríamos empezando a ver el movimiento de las obras seguramente en septiembre, octubre, recién iniciándose las obras. Entonces, creo que hay un tiempo que demanda todo tipo de medidas. Y hay medidas que se han tomado que están muy bien a mediano plazo. Yo creo que como mayor crítica, creo que han hecho todo junto. Y ese todo junto, como te decía, sin miramientos de a quién golpeaban. Entonces, me parece que hoy teníamos una reunión con las estaciones de servicio. Han aumentado el valor de boca de pozo, o sea, el costo del combustible. También han aumentado los impuestos, también la base de cálculo. Entonces, de una sola vez... Se modifica todo. Se modificó toda la escala, en algunos casos hasta el 1500% en algún tipo de costos. Entonces, es muy fuerte, no es tan fácil adaptarse a esa situación. Yo creo que el gobierno tiene que ir tomando otro tipo de medidas y sobre todo dándole un paraguas, como te digo, a los sectores más desprotegidos. Ahora, si me preguntás cuándo yo avisoro una reactivación, si todo va bien, y yo no creo que sea antes del último trimestre del año, ¿no? Se habla de inversiones. ¿Es posible que existan inversiones? Sí, Argentina tiene un potencial enorme. Yo soy muy optimista y esperanzado de que la Argentina va a poder volver a crecer, va a poder generar confianza. Sí creo que hay que entender que no se hace de la noche a la mañana y además creo que hay que entender, porque si no pasaríamos de nuevo a los 90, ¿no? Y me parece que hay errores que no hay que cometer. Me parece que hay que entender que hay que proteger la industria nacional, que hay que proteger el consumo, que hay que proteger los sectores que menos tienen y ayudarlos a que puedan desarrollarse, microemprendedores, etcétera. Me parece que no es pasar hablo las importaciones, que vengan, todo el día escuchamos al gobierno nacional hablar de las inversiones extranjeras, que son muy buenas. Pero también yo quisiera que los argentinos tengan las condiciones
para invertir, para el que tiene unos ahorros poderlo poner, para que se sienta acompañado por un Estado, aquel que por ahí lo único que hace es hacer un plazo fijo o ahorrar abajo del colchón y decir yo me animo y voy a hacer un emprendimiento en la Argentina. Creo que hay que mirar también al capital argentino y tratar de que los argentinos estemos bien. Después si viene inversión extranjera mucho mejor y estamos de acuerdo, pero no uno sustituyendo a lo otro. Yo no quisiera que entren inversiones extranjeras a costa del trabajo y la inversión argentina, ¿no? Bien, pero la pregunta es, ¿y qué hacemos en el mientras tanto? Sí, en el correr de los próximos meses. Sí, yo creo que... Por ejemplo, el tema de los precios. ¿Se percibe o no algún freno en el aumento de los precios? Aunque el último aumento en los combustibles puede incidir sobre eso. ¿Qué responsabilidad tienen los empresarios en lo que, por ejemplo, lo mencionaba hace un rato, Lilita Carrió dijo que iba a denunciar a empresas por cartelización? Sí, yo creo que ahí hubo ingenuidad de parte del gobierno nacional, ¿no? Cuando se produjo la devaluación, el gobierno nacional pensó que casi como una cuestión de solidaridad entre empresarios y como Macri era del palo, los empresarios no iban a subir los precios. Y los empresarios contestaron con una suba igual o a veces en muchos casos superior a la misma devaluación. Yo creo que hay que controlar las cosas. Me parece que es tan malo el Estado omnipresente, el Estado que se mete en todo y que quiere tener un canal de televisión, quiere tener un kiosco, quiere tener una empresa, etcétera, como el Estado que se aleja y no interviene en nada. Entonces me parece que ahí hay que balancear. Yo creo que hasta tanto muchas de las reglas que se han impuesto ahora tengan un equilibrio lógico, el Estado debe seguir interviniendo. Yo creo que hay que seguir manteniendo una canasta básica razonable, manteniendo un nivel de salarios y de ingresos razonable, fomentando el consumo de los argentinos. Me parece que no se puede cambiar de un modelo a otro de la noche a la mañana. Sosteniendo ciertas ayudas sociales, profundizando algunas. Sin duda, sin duda. ¿Qué faltaría profundizar? Más allá de lo que es la extensión de lo que es el beneficio por hijo a cierta categoría de monotributistas. Bueno, ahora estamos trabajando sobre un proyecto que lo hablamos en la campaña, en el caso nuestro de Daniel Scioli, que ahora mandó un proyecto de ley Mauricio Macri, que es eximir del IVA en las compras a las personas que están en situación de ayuda social o que necesitan una ayuda social. Me parece que es un proyecto que hay que discutir, pero que puede ser un alivio en estas situaciones de que un determinado producto le cueste el 21% o el 10,5% menos. Me parece también que es un alivio para las finanzas de esos grupos, pero también eso repercute en la recaudación. Sin duda. De la nación e incluso de las provincias después. Sin duda. Bueno, nosotros estamos tratando, o el planteo que hicimos es que sea una devolución de IVA, es decir, que el costo recaiga sobre la nación. Yo creo que las provincias ya más de lo que han perdido en los últimos 20 años no se puede seguir entregando, pero es una discusión que vamos a tener. Pero es cierto, por eso te decía al principio, el Estado Nacional tiene objetivos, reducir el déficit, tiene objetivos, reducir el circulante monetario, que tienen que ver con la inflación, ¿no? Tienen que ver con mecanismos para tener una economía más sana y reducir la inflación. Pero en el mientras tanto hay que llevarlo en el día a día, y si reducir el déficit, en vez de reducir 4 puntos, hay que reducir 3,5 para poder mantener determinados planes sociales o determinadas ayudas, y hay que hacerlo porque estamos en esa transición. Y yo prefiero un ministro de Economía preocupado todos los días en ver cómo cierra, cómo hace, y no un ministro de Economía tranquilo mirando la televisión mientras la gente la pasa mal. Entonces, me parece que no podemos trasladarle a los argentinos en una economía absolutamente ortodoxa y de manual los problemas que hoy tiene la Argentina. Me parece que hay que entender que venimos de una historia, que tenemos muchas cosas que se han hecho mal en la gestión anterior y que hay que corregir, pero que tiene que ser, como decimos siempre, con la gente adentro. Hablando de ministro de Economía, ¿se puede hablar con Prat Gay? Yo no he tenido, la verdad, ni la necesidad, él ha ido cuando fue el tema de los holdouts, hizo su exposición como corresponde. En los últimos tiempos, o en los últimos 30 días, la verdad es que poco ha pasado por la situación del Ministerio de Economía en sí. Ha tenido más relevancia hoy el Ministerio de Trabajo, el propio jefe de gabinete que dio su primera intervención o su primer informe en el Congreso. Pero como te digo, creo que el gobierno en general hay que reconocerle que tienen voluntad de diálogo y que es posible dialogar con todos y cada uno de ellos. Hay algunos que son más políticos que otros. Quizás Aranguren, el ministro de Energía, es el que menos cintura tiene. Sí, no le importa nada, se pone frente a la tele y dice, señores, ustedes van a pagar más y nos vemos.
Y por ahí se entera el resto del gabinete. Sin duda. Por eso creo que también el arte de hacer política tiene que ver con cómo uno presenta las cosas, con cómo equilibra la balanza, con cómo cuando hay que tomar medidas difíciles se acompañan con medidas de protección. Creo que esta es la parte donde el gobierno tiene que mejorar, ¿no?